Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes, otro viernes de compartir con ustedes las noticias de Cuba, otro viernes de la satisfacción del deber cumplido de haberles hecho llegar las noticias más importantes de esta isla durante toda una semana. Otro viernes con café amargo, además solamente es 2 de agosto de 2024, así que nos queda mucho por delante en este mes que recién comienza. Voy a darme un sorbito de café, eso sí, amargo, para despertarme, sacudirme informativamente. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les recuerdo que hace unos días había hablado en este podcast sobre un diplomático norcoreano que había desertado después de varios años de función diplomática en Cuba. Bueno, pues este diplomático, que se llama Ri Il-gyu, ha hablado hasta por los poros. Está en Corea del Sur, al parecer, por las últimas declaraciones que se han hecho públicas, y está cantando la traviata literalmente en ese territorio. Ha contado los pesares, los problemas, las incongruencias, los pies de barro de un régimen autócrata y autoritario y dinástico como es el de Pyongyang. Y bueno, pues no ha faltado hablar de Cuba. El caso cubano pues ha contado que mientras estuvo radicado en La Habana, en los últimos años una de sus principales funciones fue boicotear cualquier intento de restablecimiento de relaciones diplomáticas interrumpidas hace más de 60 años entre la isla y Corea del Sur. O sea, se dedicó a poner zancadillas, a impedir que Corea del Sur abriera una embajada en La Habana, restableciera relaciones diplomáticas, pero finalmente ese proceso va en marcha y Ri Il-gyu asegura que se trata de lo mejor que hizo Corea del Sur y asegura que se trata de un ejemplo de cómo han cambiado las tornas de la historia y hacia dónde se dirige una civilización normal de la comunidad internacional. Claro, eso lo cuenta desde el punto de vista y desde la mirada favorable para Corea del Sur. En el caso de La Habana, es muy poco probable que haya un beneficio más allá de lo que queda en el papel del aspecto simbólico, debido a que Corea del Sur quizás tiene un objetivo comercial, poner en la isla sus dispositivos, sus vehículos, su amplia gama de productos industriales, pero ya sabemos que Cuba no tiene cómo pagar. Así que esto quedará muy para las gradas si acaso. No obstante, es importante lo que cuenta este ex diplomático norcoreano, porque además de los horrores de su régimen, del desastre que se vive a puertas cerradas, a puertas muy cerradas en el interior de ese país, bueno, pues también le echa su poco de cal a la parte cubana y bueno, pues está claro que mientras estuvo en territorio cubano estuvo vigilado, controlado, no se sentía con ninguna libertad adentro. Muy interesante que cuando le pidieron que retornara a su país por reestructuraciones en el cuerpo diplomático debido a la crisis económica que están atravesando, esta es una crisis económica ya crónica como la de Cuba, le dijeron que lo llevara todo, hasta el cepillo de dientes que ya había usado, porque el país estaba en tan mala situación que lo necesitaban todo. ¿Le suena conocido, verdad? Bueno, pues escapó de un horror y de un segundo horror. 2 horrores en uno. El horror de Corea del Norte y el horror de Cuba. Ahora está en Corea del Sur cantando la traviata. Esperemos que diga más detalles, sobre todo sobre ese barco cargado de armas que fue interceptado en el canal de Panamá en los años que él estaba radicado como diplomático en Cuba. Un barco que salió desde la isla y un barco que iba hacia Corea del Norte violando todas las sanciones internacionales. ¿Qué nos tiene que decir este diplomático norcoreano sobre ese detalle? Síndrome febril agudo. Así se escribe con estas 3 palabras en los diagnósticos, en los certificados médicos de personas que están llegando a los cuerpos de guardia, a los hospitales, a los policlínicos cubanos con una serie de síntomas que indican que pueden estar
padeciendo el virus del dengue. Todos los detalles, incluso diagnosticados por parientes cercanos que son a su vez médicos que laboran en instituciones y se atreven a darle un diagnóstico a su familiar más próximo debido a que, como sabemos, los hospitales, los cuerpos de guardia de la isla están colapsados por la falta de recursos, por el deterioro de la infraestructura y por el aumento en los últimos meses de casos con ciertos diagnósticos febriles debido a la inmundicia que nos rodea por todas partes, la basura, el colapso sanitario, el deterioro epidemiológico de nuestras calles y de nuestros espacios públicos que ha provocado brotes de todo tipo. Tenemos el virus del oropuche, el virus del dengue, también hay mucho COVID en la isla y otros padecimientos que nadie se atreve a ponerle nombre. Bueno, pues de nombre se trata esto porque, según reportes de médicos y enfermeros de la ciudad de Holguín en el oriente cubano, se les ha orientado desde el Ministerio de Salud Pública prácticamente una orden que hay que acatar sí o sí, que no pueden escribir en ningún papel, en ningún certificado médico, en ningún diagnóstico la palabra prohibida ahora mismo, la palabra de orden estigmatizada, y esa es la palabra dengue. Dengue no se puede decir, no se puede ni pronunciar siquiera en esas consultas. Hay que hablar de síndrome febril agudo. Usted se imagina la angustia que tiene un paciente que se siente terriblemente mal, que llega a un cuerpo de guardia, como los hemos entrevistado en 14 y medio, con toda la sintomatología, petequias o rash, inflamación del abdomen, malestar, fiebres altas, y de pronto nadie sabe ponerle un nombre a su enfermedad y para colmo tampoco hay los reactivos para hacer una prueba y decidir si se trata de dengue o no. Hay gente que se ha muerto y les pone el certificado de defunción paro cardíaco debido a un síndrome febril agudo. ¿Cómo quedan las respuestas? ¿Qué dice su familia después de que murió fulano o mengana cuando le pregunten los vecinos, los amigos y los parientes cercanos? La incertidumbre. Señoras y señores, no puede rodear cosas tan sensibles, pero evidentemente hay una intención desde arriba, calculada y premeditada de que la palabra dengue no aparezca, no brote, porque ya saben, el dengue significa que entonces la alarma cunde, los turistas no llegan como se espera, y además de eso, pues se crea en la población la sensación de que la campaña antivectorial contra el Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue en Cuba, no es lo suficientemente efectiva. No existe, vamos a decirlo por lo claro, no existe hace mucho tiempo. La Habana se mantiene en jaque, mientras otros gobiernos de la región, de corte, de izquierdas o progresistas, ya han planteado a Nicolás Maduro que muestre las actas, que haga una labor de transparencia ante los cuestionamientos de fraude que están lloviendo sobre el proceso electoral para las presidenciales venezolanas del pasado domingo. Bueno, mientras ya Petro, el propio Lula, incluso otros amigos o compañeros de ruta, como pueden ser los miembros del partido de izquierda Podemos en España, ya están incidiendo sobre Maduro para que muestre los supuestos resultados que le dan como triunfador en esos comicios. Sin embargo, pues el régimen castrista se atrinchera en haber sido prácticamente los primeros que felicitó a Nicolás Maduro, al impresentable dictador venezolano, por un supuesto triunfo en esas elecciones. Pues también crecen las dudas entre los comentaristas de la prensa oficial. Si uno lee esa sección de comentarios de los medios controlados por el Partido Comunista, se puede encontrar lo que permiten, lo que pasa a los filtros, lo que quiere el propio oficialismo que se sepa, pero de vez en cuando entre col y col aparece una lechuga. Y por estos días todos son lechugas, o la mayor parte. Casi ninguno de estos comentaristas, algunos fabricados por el propio medio, otras veces permitidos para dar la impresión o generar la cortina de humo de tolerancia y democracia en el tema de la opinión. Bueno, pues por estos días casi todos dudan de Maduro, incluso los más recalcitrantes, los que parecen más apegados al discurso oficial y lo ven como vencedor, son
solo le piden que muestre las actas de los colegios electorales para ratificar su victoria. O sea, que nadie se cree la guayaba, hay que decirlo así. Ya saben que en buen cubano guayaba es sinónimo de mentira, de bulo, de falsedad. Nadie se cree la guayaba de la supuesta victoria de Nicolás Maduro, incluso entre los comentaristas más recalcitrantes de los medios oficiales cubanos. El viernes se termina, toda la semana informativa también, pero el mes de agosto todavía es muy joven y voy a despedir justo este programa de viernes con una recomendación para los que estén en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, porque allí, en el marco del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, que llega este año a su edición número 38, se está presentando desde el pasado 1 de agosto y hasta el próximo día 4 la obra de teatro Disonancia. Se trata de una pieza teatral que está escrita por el dramaturgo cubano Abel González Melo y dirigida por Mario Ernesto Sánchez. Adivinen qué tema trata, pues nada más y nada menos que el interesante tema de los regímenes totalitarios, esos que desarrollan mecanismos de violencia y con frecuencia algunos de ellos son violentos y públicos, pero otras veces lamentablemente también ocurren tras bambalinas, son solapados y sutiles. Esos son los que les tocan a los creadores, los artistas, frecuentemente también a los escritores. Por eso esta obra pues enfoca en los actos que vulneran y ponen a prueba la integridad de las personas bajo las dictaduras. Los detalles de en qué horario y la dirección de presentación de la obra Disonancia los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del Diario Digital 14:30. Y ahora sí, pongo punto final, me despido hasta el próximo lunes y bueno, pues nada, se acumularán temas, se acumularán noticias, pero yo estaré de vuelta con un cafecito amargo junto a ustedes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.